En esa dirección iba mi pregunta. En la introducción del programa yo hablaba de los grandes temas de agenda de Santiago. Hablaba del Parque Central, sí, lo estaba escuchando. Una obra pendiente, los problemas que afectan al municipio en términos de servicio, pero hay otro problema que tiene que ver justamente con la seguridad, la violencia, la delincuencia. Me gustaría la valoración de Jordi sobre el tema de la violencia. ¿Hay un problema particular de violencia en Santiago o es la expresión de lo que pasa en todo el país? Esa es la última parte. Es la expresión de lo que sucede en el país completo. Exacto. Yo pienso que yo asemejo mucho al caso del cuerpo humano. Hagamos la imagen de que el cuerpo humano es la República Dominicana. Donde quiera que tú le coloques el bisturí, va a salir pus. Es la descomposición social que tenemos. Yo recuerdo que hace años yo estaba en esta misma cabina. Cuando trabajaba en radio era en esta misma cabina. Por eso cuando entré le decía a Susi que me añoró de esos años. Y yo decía en ese tiempo ya a mi compañero Atahualpa Ramírez en esa época que la República Dominicana estaba acaeciendo de una descomposición social. Él se sorprendió con ese término. Y yo le dije, es para ese camino que estamos corriendo. Y lo de hoy no es menos en lo que yo me refiero. Donde quiera que cortes esa parte del cuerpo, la mayor parte de las instituciones del país tienen ese problema. La pregunta sería, o uno diría, ¿está todo perdido? Claro que no, es algo que es rescatable. Yo decía también, y he dicho, Luis, lo siguiente: nosotros no podemos llegar al término de México. México fue algo que se fue viendo y dejando. Primero la política, un partido que dura 75 años en el poder, corrupción, impunidad. Eso trajo el fenómeno de la descomposición social, narcotráfico, delincuencia, crimen organizado. Todos los factores que tú puedes mencionar que se están dando en República Dominicana, México los pasó. Ya ha llegado a un nivel en el que la desconfianza a las instituciones es grave. En ese caso de los jóvenes, de los 43 jóvenes desaparecidos, los familiares le exigieron al Estado que fueran forenses argentinos. Dios. Porque no confían en los mexicanos. Entonces tú dirás, no estamos en esa posición porque no estoy comparándome con eso, pero si tú te puedes mostrar en lo que tú acabas de decir, si seguimos como estamos, nosotros no estamos lejos de una situación similar. Lo interesante de Santiago, Jordi, que tal vez no pasa en otros puntos del país, es que la sociedad reacciona, mantiene unos niveles de sensibilidad muy superior al resto de la República Dominicana, donde pasan cosas mayores y peores que las que pueden pasar aquí, y la sociedad sencillamente la asume como algo natural. En Santiago, aquí la gente reacciona y me parece un signo muy positivo. La justicia en Santiago, Susi y Jordi. En Santiago tenemos, por lo que tú decías, Luis, tenemos redes de la sociedad civil conjuntamente con el Estado, que trabajamos con el tema de violencia. Está, yo creo que se llama Voces de Voluntariado, y para la violencia contra la mujer desde 1994 está la red, el movimiento Vida Sin Violencia, Movida, y reaccionamos, es verdad. Cierto. Pero en estos días Jaime Tomás, nuestro locutor de Santiago, decía en Twitter que él reivindica que se citan, por ejemplo, crímenes que no suceden precisamente en Santiago, suceden a lo mejor en pueblos de la provincia de Santiago, pero se ponen como Santiago. Y él decía, eso es que están diciendo mucho Santiago, pero eso no fue aquí, eso fue en Navarrete o eso fue no sé dónde. Pero yo creo que sí, que en Santiago reaccionamos mucho a la violencia, tenemos una sensibilidad ciudadana, conocemos el tema y nos duele mucho. En el caso de las mujeres, el movimiento Vida Sin Violencia actúa inmediatamente, la Fiscalía forma parte del movimiento, además de las ONGs, y también el ayuntamiento y también la justicia. Y entonces el objetivo de esa red es precisamente mejorar el sistema de atención y monitorear todo eso. Yo creo que reaccionamos porque es más pequeño, porque podemos hacer esas cosas porque estamos organizados y organizadas, pero es lo mismo que en todo el país. Pero la parte de la justicia, La justicia. Siempre se decía en los años de Balaguer que la justicia, él decía que la justicia era un mercado.
Bueno, él conocía bastante quién era quien la compraba. Entonces, recuerdo que mi padre siempre decía que dentro de ese mercado, la justicia de Santiago era como una flor dentro de un pantano. Es verdad. Y yo pienso que eso no ha variado mucho más allá. Eso hay que reconocerlo, que la justicia de Santiago es confiable. Tenemos jueces desde Domingo Gil en el área laboral, en el área civil, el área penal. Y yo pienso que el caso de quien les habla es una muestra. Hay gente que me decía, caramba, 34 audiencias entre preliminar y juicio de fondo. Y yo, sí, pero el problema es que un juez no puede evitar que un abogado privado se largue para su casa porque tiene hambre. O se largue para su casa un defensor público, óigame bien, público, que diga yo no voy a subir. Un defensor público le hago el señalamiento porque está obligado por ley y de acuerdo a su normativa interna a defender a un imputado, sea rico, pobre, feo, bonito. Y eso se dio en el caso de quien les habla. ¿Por qué era tanta la insistencia nuestra para que ese caso pasara? No por mí, pues ya yo he sido afectado, mi familia ha sido afectada. Es para que mañana Cristian Jiménez, Pablo Maquini, Yolanda Martínez, Aníbal Carrosario, Luis, Susi, no le pase lo mismo, que tenga que transcurrir tanto tiempo y burlando la justicia. Lo que se buscó en ese juicio, era desacreditar el sistema judicial dominicano, que es el interés de Adriano Román y el de Santiago también. Que por cierto, detente ahí que este programa hace un alto en el camino para mandar todos los besos y abrazos posibles a uno de nuestros queridos y más admirados hombres de Santiago y del país. Negro Veras, donde quiera que esté, si es que está o está llegando, te queremos en el sol todos. Continúe, señor. Donde quiera que esté. Esta conversación es muy interesante. Se van a quedar siempre muchos temas. Y yo creo que Pablo, sin quererlo, ha hecho un excelente cierre de esta conversación sobre temas que son del país, no solo de Santiago, aunque Santiago tenga sus particularidades. Cristian, yo no quisiera cerrar. Yo conozco el tiempo de la comunicación también, no igual que tú, pero estoy en esos pininos. Yo no tenía la idea de que era que me iban a entrevistar, pero yo asumí, bueno, si Susi Pola va para allá, yo creo que al menos van a tocar el tema del aborto. Y yo traje la Constitución, que es bastante comentada, la que tengo. A propósito de lo que decía, para yo cerrar mi parte, decía Yolanda al principio, en el artículo 42, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Entonces no está dentro de ese marco el aspecto de una mujer que se vea compelida a morir. Absolutamente cierto. Léase desde el 35 al 40. Susi, bueno, para despedir. Yo no contesté a Anibelka, que preguntaba por qué sigan aumentando los feminicidios, por qué tenemos tanta violencia. En el caso de la violencia basada en el género, tenemos que decir que no hay programas de prevención, y esa prevención debe ser en todo el quehacer, no solamente Ministerio Público y Ministerio de la Mujer. Eso es lo que en ellos todo. hacen. Hay que transversalizar en educación. Los niños y las niñas tienen que aprender a respetarse desde pequeñitos, comenzando por aprender una convivencia sana y respetuosa y de paz. No tenemos presupuesto para todo esto, y hay que cambiar. Nosotros estamos viviendo en una cultura que es depredadora, no solamente en este sentido, es depredadora del ambiente, de todo. Tenemos que cambiar sí o sí. Ese es el gran cambio que iba a suceder en el 2012. Es un cambio total y no tenemos programa. Susi, gracias Jordi. Susi Pola, Jordi Veras, abogado. Expertos en estos asuntos, muy activos. Y gente muy apreciada y aquí, muy buenos comunicadores Domingo, ambos, por cierto. también. Cambio y fuera, mamá. Y somos familia.